Ok. Buenas noches. Para dar continuidad al módulo de emergencias oncológicas, hoy corresponde conversar sobre el tema de metástasis cerebral bajo la asesoría del doctor Brian Blanco y como ponente mi persona, Daniel Santiago, residente de tercer año de medicina interna. Vamos a comenzar a hablar sobre metástasis cerebral, una patología que históricamente se había tratado de una forma muy aislada, una entidad única, pero que a medida de la evolución en cuanto a los estudios imagenológicos y los avances en cuanto a la oncología médica, podemos determinar que esta corresponde a la neoplasia más frecuente del sistema nervioso central, representando aproximadamente el 90% de las mismas. En cuanto a su epidemiología, tenemos una incidencia que aproxima entre el 20 al 30% de los pacientes con tumores sólidos, teniendo en cuenta de que actualmente no hay guías que indiquen la realización de cribados o despistajes en pacientes con CA. Sin embargo, aquellos pacientes en donde se evidencia o hay clínica de síntomas neurológicos son aquellos donde se realizan procesos o estudios de imágenes. Además de esto, podemos determinar un subregistro de aproximadamente 40% en hallazgos de anatomía patológica en autopsias que corresponden a MTE cerebral. Con relación al sexo, estos van a estar relacionados de forma independiente. Sin embargo, dependiendo de la histología del tumor, podemos ver. Sí, ustedes están... Ajá, usted me avisa. Ya. Ok. Veníamos conversando acerca de la epidemiología de la metástasis cerebral, teniendo en cuenta una incidencia entre el 20 al 30% de los pacientes con tumores sólidos. Hay que resaltar que actualmente no existen pautas en cuanto a las guías para determinar un cribado o un despistaje de MT cerebral en pacientes recientemente diagnosticados con cáncer. Sin embargo, se le realiza a aquellos pacientes en donde comienzan a Ok, bueno, retomando la epidemiología de este tipo de patología, vamos a conversar acerca de la incidencia, recordando que aproximadamente entre el 20 a 30% de los pacientes con tumores sólidos presentan una metástasis cerebral. Sin embargo, hay que tener claro que no hay pautas específicas en las guías actuales que determinen un cribado o un proceso de despistaje de los mismos en un cáncer recientemente diagnosticado. Por lo tanto, vamos a evidenciar un subregistro de aproximadamente 40% en cuanto a incidencia en hallazgos de autopsia, anatomía patológica. En cuanto al sexo, vamos a evidenciar que esto es independiente, ¿ok? Y que se va a asociar principalmente al tipo histológico del tumor, teniendo en cuenta que en los CA de pulmón está más asociado a un sexo masculino y en el CA de mama está más asociado en el sexo femenino, o sea, en cuanto al proceso de MT. En cuanto a la edad, tenemos en cuenta que los pacientes con un las pacientes femeninas con un CA de mama, el mayor riesgo está entre la edad de 20 a 39 años. En el CA de pulmón vamos a evidenciar un mayor pico de incidencia entre los 40 y 29 años y en el CA colorectal y melanoma vamos a evidenciarlo entre los 50 a 59 años. La etiología del pulmón también va a depender de frecuencia y mayor riesgo de MT cerebral, teniendo en cuenta que el principal es el CA de pulmón, el de células no pequeñas, entre un 20 a 56%.
tenemos en cuenta que le sigue el CA de mama con una incidencia entre 5 y 20%, un melanoma entre 7 a 16%, el CA colorectal que actualmente está aumentando en cuanto a incidencia entre 6 a 9%, y en menos frecuencia el CA de células renales entre el 2 al 6%, teniendo en cuenta que tanto el CA de próstata, cabeza de cuello, esófago, piel, no melanoma, es rara la progresión al sistema nervioso central. Vamos a evidenciar que la epidemiología en cuanto a ciertos tipos histológicos y en cuanto a biomolecular, a aspectos biomoleculares del tumor también van a aumentar en cuanto a riesgo o van a estimar en cuanto a riesgo de metastasias cerebral o progresión del sistema nervioso central. Por ejemplo, en el CA de mama vamos a tener a lo que es el CA de mama triple negativo, que está caracterizado por receptores de estrógenos, progesterona y HER2 negativos. El receptor HER2 son los receptores los receptores 2 para el factor de crecimiento factor de crecimiento endotelial, teniendo que esto en una edad menor de 35 años tienen aún mayor riesgo de progresión al sistema nervioso central. Sin embargo, aquellos tumores que son receptores positivos, estrogénicos y de progesterona tienen un menor riesgo. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que tener claro las barreras que conforman el encéfalo, teniendo en cuenta la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y la barrera hematolíquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica está constituida por una capa o el nivel endotelial, de células endoteliales que están estrechamente unidas por uniones estrechas, vale resaltar. Allí vamos a tener un aumento en la expresión de bombas y unas uniones muy estrechas que van a impedir el paso de ciertas moléculas y estructuras. A su vez, va a estar constituida por una membrana de astrocitos unidas por uniones terminales que van a también expresar ciertas bombas iónicas que van a dar especificidad a ciertas moléculas que solamente van a poder avanzar a nivel del líquido cefalorraquídeo o hacia el sistema nervioso central. En algunos casos, ciertas moléculas pequeñas pueden, de una manera u otra, burlar este sistema de defensa y poder penetrar la barrera hematoencefálica. La otra barrera es la barrera hemática líquido cefalorraquídeo, donde vamos a evidenciar los capilares cerebrales fenestrados, a través de los cuales va a haber difusión de ciertas moléculas e inclusive células del sistema monocítico, las cuales pueden expresar ciertos factores antigénicos como el C3, ¿okay? O proteínas antigénicas como el C3, que pueden estar relacionadas a células cancerígenas, y estas a su vez ser el mecanismo por el cual estas pueden trascender a el sistema nervioso central. Acá nosotros vamos a evidenciar cómo las células cancerígenas pueden llegar a nivel del sistema nervioso central y cruzar estas barreras, donde vamos a tener en cuenta la relación del enlentecimiento del tráfico y el tamaño de la célula, superando al eritrocito deformado 3 veces su tamaño, de aproximadamente 20 micras para las células cancerígenas. A su vez, relacionado con la expresión de ciertas proteínas como el C3, pueden tener extravasación hacia el líquido cefalorraquídeo y posteriormente hacia la linfa de las meninges y producir la metástasis leptomeningias. Ok, la fisiopatología o cómo avanza la célula cancerígena desde el tumor primario hasta el nicho o el ambiente, que en este caso es el sistema nervioso central, es bastante simple, pero a la vez compleja. Vamos a tener primero la semilla correspondiente a la célula cancerígena en el tumor primario, en la cual a través de un método de granel, es decir, desprendimiento de las células del tumor, que pueden relacionarse como cuando desgranas
una mazorca o un maíz, ¿ok? Van a desprenderse esas células cancerígenas y van a llegar hacia el estroma circundante. En ese estroma va a haber relación de estas células cancerígenas con ciertas células del sistema nervioso, del sistema inmune, como los monocitos, que van a permitir un mayor aclaramiento de el estroma y permitir que haya abultamientos en las células cancerígenas de tipo actínica que van a favorecer la motilidad celular. A su vez, va a producirse una intravasación al lecho sanguíneo, produciéndose por movimientos y traspaso del endotelio, el viaje o la migración de la célula cancerígena del estroma hacia el sistema sanguíneo. Allí, ¿ok? La célula va a circular hasta llegar a nivel cerebral a los vasos capilares, como les había explicado anteriormente, por dos mecanismos que van a favorecer su adherencia. Uno, el lentecimiento del tráfico, ¿ok? El tamaño de la célula y proteínas de adhesión que permiten a que la célula cancerígena se adhiera al endotelio capilar y, por supuesto, haga una extravasación hacia el parénquima cerebral. Acá se pueden presentar tres cosas: o que la célula de forma exitosa muera, se mantenga en una inactividad o prolifere. En estos mecanismos de proliferación vamos a evidenciar lo que se denomina colonización, y esto va a estar dado a través de ciertos receptores o ciertas proteínas que secretan la membrana de la célula cancerígena, como la tirosina proteína quinasa y la proteína cactesina S, que van a producir a su vez una proteólisis de la barrera hematoencefálica y permiten mayor penetración y mayor proliferación de la célula. Esto conllevando la producción o la determinación o de la metástasis como tal. Ok, el diagnóstico se va a hacer de forma clínica, imagenológica e histológica. El diagnóstico clínico va a ser similar a cualquier lesión que ocupe espacio a nivel del sistema nervioso central, dado por síntomas de comprensión cerebral y efecto de masa. Aquí vamos a tener principalmente la cefalea, que va a ser el síntoma entre el 50 a 60% que va a manifestar y que se puede asociar a papilledema entre un 15 al 20%. El 40% de los pacientes pueden presentar un déficit neurológico focal, ya sean parestesias, hipoestesias, emparesias, alguna alteración de nervios craneales dependiendo la localización de la afectación encefálica, crisis que se pueden llevar entre un 15 al 20% y una clínica que puede ser similar a un evento vasculocerebral entre un 5 a 10%, principalmente asociándose a procesos hemorrágicos intratumorales. Aproximadamente los pacientes que evolucionan desfavorablemente en su clínica y producen síntomas de hipertensión endocraniana son los que pueden conllevar a un trastorno de conciencia. De acuerdo al diagnóstico por imágenes, vamos a tener en cuenta que ha avanzado en el tiempo y que nos ha permitido determinar el diagnóstico de la MT cerebral, aunque no nos permite como tal poder ser específicos en cuanto a la histología. Tenemos que tener en cuenta que la resonancia magnética cerebral con gadolínio es el método de elección y supera a la tomografía axial computada con contraste. En estas imágenes podemos evidenciar un corte axial de una resonancia magnética cerebral. En el número A vamos a evidenciar un corte en T1, donde vamos a evidenciar lesiones, siguiendo las flechas blancas, lesiones nodulares, encapsuladas, de bordes definidos, hiperintensas, asociadas a un área hipointensa correspondientes o subjetivas de edema perilesional. Podemos evidenciar desplazamiento de la línea media y signos de compresión cerebral. A nivel del corte número B, evidenciamos una secuencia FLAIR, donde evidenciamos el edema difuso, que es un edema normalmente citotóxico, asociado a un desplazamiento de la línea media.
En la secuencia número C, en el corte número C, evidenciamos una secuencia en T2, evidenciando las lesiones nodulares o lesiones que ocupan espacio de forma heterogénea e inclusive con imágenes microquísticas en su interior. Acá en la imagen número D vamos a ver imagen de perfusión de resonancia magnética, donde hay un aumento de la perfusión en áreas tumorales, que son las verdes con rojas. Y esto se asocia a lesiones probablemente metastásicas que contrastan con la perfusión normal del parénquima cerebral, que es la azul con negro. En la imagen número M, es una imagen con resonancia magnética de difusión, donde evidenciamos la lesión ocupante de espacio que se asocia a un desplazamiento de la línea media y el edema perilesional. Recordando que hay otras técnicas de imágenes como la resonancia magnética que da la secuencia de difusión, que esto es útil para poder nosotros diferenciar, ¿ok? Una lesión ocupante de espacio metastásica de por lo menos una infecciosa. En las infecciosas hay un aumento del realce, ¿ok? Mientras que en la metastásica podemos verlas como acá, con una disminución del mismo. Hay otros tipos de imágenes, como por lo menos la técnica de F-fluorodexoxiglucosa PET o aminoácido PET, pero que esto prácticamente no nos proporciona mucha diferenciación entre MT cerebral y otros tumores del sistema nervioso central, como por ejemplo los gliomas de alto grado, que son importantes diagnósticos diferenciales de lesiones que ocupan espacio a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo los abscesos, los gliomas, los neuroblastomas o linfomas del sistema nervioso. En el corte número F vamos a evidenciar es una tomografía axial computada simple en un corte axial, donde evidenciamos imágenes hiperintensas, que son las flechas hiperdensas, perdón, asociadas a las flechas rojas, y donde evidenciamos el asterisco, que es una región hipodensa asociada a edema perilesional. El diagnóstico histológico es el gol estándar para poder determinar la histología del probable primario, del probable primario que condujo a progresión del sistema nervioso central. Esto se debe realizar diagnóstico tisular de metástasis en pacientes en el que no se puede identificar el tumor primario, y tenemos que tener que se debe considerar en aquellos pacientes con un CA sistémico bien controlado a largo plazo, un CA sistémico. Ok. Ok, entonces vamos a tener en cuenta el diagnóstico histológico, el cual nos va a determinar es el gol estándar porque nos va a permitir ayudar a estudiar el primario que produjo progresión al sistema nervioso central. Y estas están indicadas en aquellos, como valga la redundancia, en aquellos pacientes donde no se ha descubierto el tumor primario. Ok, esta se debe considerar en aquellos pacientes con CA sistémico bien controlado a largo plazo, CA sistémico activo o lesiones cerebrales. Los métodos de recolección de muestra va a ser a través de una biopsia esterostásica, una cirugía mínimamente invasiva o una biopsia de líquido cefalorraquídeo, la cual es un estudio actual que no tiene mucha evidencia, pero que está haciendo o tiene un alto peso diagnóstico en aquellos pacientes con MT leptomeningia. El diagnóstico a través de marcadores tumorales también nos permite poder ayudar a discernir cuál es el TU primario. Por ejemplo, el factor de terminación de transcripción 1 está asociado al CA de células no pequeñas de pulmón y al CA de tiroides. Aquella negatividad para CK7 y positividad para CK20 está asociado a CA colorectal. Y por supuesto, el HER2, que puede estar asociado a el CA de mama. Es pronóstica, estas son las escalas que nos van a permitir determinar un pronóstico de sobrevida en aquellos pacientes con diagnóstico de una MT cerebral. Podemos utilizar la escala funcional de Karnofsky, que es una escala que nos va a permitir medir la capacidad funcional del paciente en un puntaje de 0 a 100, teniendo que 100 es la mejor
posibilidad del paciente de poder realizar todas sus actividades, ¿ok? Esta va a estar asociada o ligada muy firmemente a la RPA, que divide principalmente o se divide en tres clases. Clase 1, con un Karnofsky menor de 70, con una edad menor de 65 años o un retomando lo de las escalas pronósticas, son escalas que nos permiten determinar la sobrevida de aquellos pacientes con diagnóstico de SA y progresión del sistema nervioso central. Estas escalas, por ejemplo, tenemos a la escala funcional de Karnofsky, que es una escala que nos permite determinar la funcionabilidad del paciente en cuanto a sus funciones o a sus actividades diarias, teniendo en cuenta un puntaje que va de 0 a 100, siendo el más óptimo el puntaje 100. Esta escala está asociada firmemente a la escala RPA, que es una escala que nos permite dividir en tres clases. La clase 1, un Karnofsky de más de 70, con una edad menor de 65 años, en un CA primario controlado sin metástasis extracranianas. En la clase 1, la sobrevida es de 7.7 meses. La clase 2 corresponde a un Karnofsky de 70 o más y algunas de las características siguientes, ya sea una edad de 65 años o más, un CA primario no controlado o metástasis extracraniana. Aquí el nivel de sobrevida es de 4.5 meses. Y la clase 3 es un Karnofsky menor a 70, teniendo en cuenta que la sobrevida de estos pacientes es de 2.3 meses. Otra de las escalas pronósticas es la escala GPA, el cual da un puntaje de 1 a 4, donde el 1 es el punto máximo o lo mejor, ¿ok? Aquí vamos a tener en cuenta la edad, la escala Karnofsky, si hay o no la presencia de metástasis cerebral o hay presencia de una metástasis extracraneal. La sobrevida para estos pacientes en general es entre 2.6 meses a 11 meses. El tratamiento. Vamos a tener un tratamiento a través de un manejo sintomático. Principalmente el pilar del tratamiento son los esteroides en este inicio, ¿ok? Uno de los más utilizados es la dexmetasona a dosis de 16 miligramos día, que pueden ser fraccionadas a 4 miligramos cada 6 horas. ¿Ok? Esto no puede exceder de 2 semanas y posteriormente a las 2 semanas tenemos que decalar los esteroides en dosis de 4 semanas cada 2 días. ¿Ok? Podemos también utilizar dosis equivalentes de este esteroide. Los anticonvulsivos, como la fenitoína y el levetiracetam, son los que se encuentran en mayor indicación. En cuanto al tratamiento con la quimioterapia sistémica, estas no penetran la barrera hematoencefálica ni la barrera hematotumoral. Por lo tanto, ciertos esquemas que estaban a base de vinorelbina, paclitaxel, cisplatino, pametrexel, temozolomida, han fallado en sus tasas de respuesta. En aquellos pacientes con terapia dirigida, o sea, donde se hace la terapia dirigida, va a estar asociado principalmente a la histología del tumor. Aquí vamos a tener que en la CA de células pequeñas de pulmón, vamos a utilizar a los inhibidores del factor de crecimiento endotelial, utilizando fármacos como el gefitinib, el erlotinib, que son los de primera generación, y actualmente se encuentran en el mercado los de segunda generación que han tenido mayor evidencia y mayor tasa de respuestas, como el afatinib y el osimertinib. En el CA de mama van a estar dirigidos al receptor 2 del factor de crecimiento endotelial o el HER, que en este caso vamos a utilizar el lopatinib en combinación con capacitabina. En el melanoma utilizamos los inhibidores de la enzima serina trionina quinasa, que es el BRAF, en el cual vamos a utilizar el bemurafenib, el dabrafenib, con tasas de respuesta entre el 20 al 38%.
En el tratamiento, otro de los pilares es la inmunoterapia, y también esto va a depender de la tasa o de la histología de pulmón, de la histología del tumor, perdón, donde vamos a evidenciar, por ejemplo, en la CA de células pequeñas de pulmón, la utilización del ipilimumab, que va a ser un potenciador de linfocitos T, produciendo inhibición de la CTLA4, ¿ok? El nivolumab, que son anticuerpos monoclonales y monoglobulina G4, produciendo inhibición de los receptores programados 1 y por lo tanto bloqueo del mismo, al igual que el pembrolizumab, ambos utilizados en el melanoma metastásico. Y en la CA de mama podemos utilizar el nivolumab. La radioterapia, acá vamos a utilizar la radioterapia de cerebro completo, que solamente se utiliza cuando hay una capacidad de tratar enfermedad local y está indicada cuando la cirugía y la radiocirugía estereotáxica se encuentran en contraindicación. La radiocirugía estereotáxica era uno de los procedimientos que había leído que actualmente no se están realizando en vista de que tiene varios efectos adversos. La cirugía va a estar realizada solamente para alivio inmediato de los síntomas por efecto de masa o refractario, o en aquellos pacientes que son refractarios a los esteroides, y se da a través de la extirpación de grandes masas cerebrales. Y esto puede estar asociado a déficits neurológicos o déficits neurológicos como secuelas posteriores al tratamiento o las reserciones quirúrgicas. Esto fue todo el seminario, espero que hayan entendido a pesar de las caídas. Muchas gracias.